Le queremos agradecer a Fernando Belauzarán, quien es diputado por el Partido de la Revolución Democrática. Fernando, gracias que tomas la llamada. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Encantado, Javier. Bueno, Un abrazo. te digo que si te llamamos hoy es para no perder, como te lo dije, el rumbo del tema, y más que ya se han empezado a tomar algunas decisiones en términos del planteamiento al legislativo. Primero, me dejó a mí una grata sorpresa René Fujiwara el otro día con el tema de la droga, de la marihuana en términos industriales. No oí qué opinarás sobre el tema porque estaban como muchas cosas al mismo tiempo, no era como varios fuegos, pero yo aquí hice un reconocimiento de algo que me pareció interesante, que yo no lo había pensado tan marcadamente. Sobre esto, ¿qué piensas, Fernando Belauzarán? No, que tiene toda la razón mi compañero René. De hecho, por muchos años, décadas, la Enciclopedia Británica, por ejemplo, se estuvo haciendo en papel de cannabis, de marihuana. El Acta de Independencia de los Estados Unidos está hecha en papel de cannabis. Por eso hay hasta un grupo que pide su regulación en Estados Unidos, se llama Padres Fundadores. La primera Constitución, por supuesto. Es más, parte de lo que explica la prohibición de la marihuana. Porque incluso a ver que cuando vino la prohibición fue en contra de la opinión de la Asociación Norteamericana, no quería la prohibición de la marihuana, y dos actores importantes, Pon, que estaba toda una sirve para hacer robo. Entonces, por supuesto, y el otro fue Hearst, aquel que sirvió para la película del Ciudadano Kane, Sí. Wells. Él tenía pues, todos los negocios que tenían que ver con el papel de madera de la pulpa, pero es más productiva el papel en cannabis, y además de que es más productiva porque la celulosa es mejor, tiene un ciclo mucho más rápido, es decir, nos podríamos ahorrar talar bosques para hacer papel, pero hubo intereses económicos precisamente por esto, y también se pueden hacer cremas, aceites, etcétera, ¿no? Y sí, qué bueno que René puso ese elemento a discusión. ¿En qué van las cosas, Fernando Belauzarán? Y cuando te planteo esto, te digo, se va avanzando. Sí, luego les hicieron una crítica como diciendo lo que pasa es que no está muy claro, que está confuso. En fin, entiendo que forma parte de los dimes y diretes y de las muchas opiniones que hay sobre el tema. ¿En qué va el asunto y hacia dónde puede dirigirse el asunto, Fernando Belauzarán? Sí, mira, se está hablando, digamos, en dos pistas que de alguna manera se tocan, aunque no dependen una de la otra. Por un lado está lo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que lo que está buscando es una ley de control de riesgo y daño para disminuir los riesgos de los consumidores a cuatro cosas: a que el consumidor no tenga que tener contacto con la violencia criminal o con los criminales; dos, que no tenga el riesgo de la represión policíaca por ser consumidor; tres, que no vaya a tener digamos, marihuana adulterada o con pesticidas o plaguicidas, etcétera, que harían un elemento más tóxico o tóxico a su organismo; y cuatro, que no tenga contacto con drogas más duras. Eso es lo que está buscando, y no puede ir más allá la Asamblea Legislativa porque no tiene facultades para poder regular producción, es decir, cultivo y venta. Por eso se queda en un programa de reducción de riesgo y daño. Y a nivel federal lo que estamos impulsando son básicamente tres cosas, pensando, como yo te lo dije, que la regulación de la marihuana es inevitable en esta década en México por lo que está pasando en el gran consumidor, pero lo que podemos avanzar ahora, digamos, en el terreno de lo posible, porque yo creo que los norteamericanos nos dejaron colgados de la brocha, nos dejaron los prejuicios ahí, ellos ya van de retirada, y tenemos que ir planeando nuestra transición, por decirlo de una manera. Estamos pidiendo tres cosas y que creemos que están en el ánimo de lo posible. Uno, revisar el gramaje para que efectivamente haya una despenalización efectiva de consumidores en todo el país, es decir, que ningún consumidor por el hecho de serlo tenga que ir a prisión. La verdad es que las tablas son absurdas. Te pongo un ejemplo: imagínate que estuviera prohibida la cerveza y dijéramos, pero bueno, el consumidor de cerveza puede tener hasta 220 mililitros. Pues sí, pero los envases de cerveza, el menor tiene 333 mililitros. Entonces, las cantidades no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, hay que adecuarlas a la realidad y es correcto subir el gramaje para que no haya persecución de consumidores. Segundo punto, que se reconozcan las propiedades médicas y terapéuticas de la marihuana, lo que ya hicieron en 22 entidades de la Unión Americana, en Canadá, en
por ejemplo, y en algunos países de Europa y en Oceanía también, de reconocer que hay estas propiedades, por cierto, ya reconocidas en la medicina tradicional mexicana, en muchas comunidades indígenas y muchas sociedades y muchos barrios más. Todavía se habla de las abuelitas que se ponen y se untan marihuana contra las reumas, ¿no? Está. Y eso es, en mi opinión, poner los pies en la ciencia. Y el tercer punto es dar la posibilidad de que en las entidades donde haya esas condiciones, porque las mentalidades, digamos, estén más avanzadas, pudiera haber una regulación para los consumidores de autocultivo, porque el cultivo ahorita está totalmente centralizado en la federación y pudiera haber alguna entidad que pudieran decir, los consumidores pudieran tener plantas en su casa, de tal manera que eso también evita que vayan al mercado y simplemente ellos produzcan lo que consuman, lo que se llama autocultivo. Esas son las tres cosas por las que estamos yendo a nivel federal, y bueno, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados estamos impulsándolo. Hoy apareció en Gaceta nuestra iniciativa y esperemos que haya consenso. Por supuesto, vamos a hablar también con el gobierno federal y con todos los actores que se puedan para irlos convenciendo de las ventajas. Va a haber un foro en la Cámara de Diputados próximamente sobre el tema y yo creo que eso también va a ayudar a ir construyendo consensos. Oye, es que también está luego un poco difícil, ¿no? Fernando Belauzarán, sacar, colocar fuera del ámbito del estereotipo todo aquello que tiene que ver con con Pepe el Toro, ¿no? ¿Te acuerdas de aquella escena en donde le dice la chorreada a su padrastro, es que usted es un marihuano? O sea, hay un estereotipo que ha sido muy difícil de poder ir erradicando y que además también se inquistó con motivos, ¿no? O sea, había el motivo de y que además también se inquistó con motivos, ¿no? O sea, había el motivo de lo que se pensaba de la marihuana, Fernando Belauzarán, pero también estaba el motivo de impugnar, ¿no? O de atacar a la marihuana. Sí, claro, ¿no? El estigma fue dirigido y hubo películas famosas en Estados Unidos donde vinculaban a los asesinos con la marihuana y cosas así, en esta lógica de estigmatizarlos, ¿no? En Estados Unidos es muy claro el racismo, lo ubicaban con latinos y negros. En México, por supuesto que, digamos, para decirlo coloquialmente en los términos de Carlos Fuentes, las buenas conciencias generaron esto y ahora cambiar el estereotipo pues no es fácil, pero hay que hacerlo. Ya, vale la pena tener que visibilizar que hay consumidores de marihuana en todos los estratos sociales y en todos los tipos de profesiones y que los consumidores no por eso dejan de ser productivos. Parece ser en este estereotipo que solo los delincuentes o los enfermos tienen que ver, y la verdad es que la inmensa mayoría de los consumidores, según reconoce incluso la Organización Mundial de la Salud, les llaman no problemáticos. Y bueno, bastaría decir que los tres últimos presidentes de Estados Unidos han confesado haber consumido marihuana. ¿Te acuerdas Clinton con aquella frase de fumé pero no aspiré? Bush diciendo que lo más suave que se metiera marihuana, pero tuvo casi una redención divina gracias al Espíritu Santo, cosas así que decía. Y Obama, más liberal, dijo sí fumé antes de los exámenes, pienso que no es buena idea, eso es lo que les digo a mis hijas, pero no es más peligroso que el alcohol. Te puedo decir, Michael Phelps, la gloria olímpica de todos los tiempos, pues fue pillado fumando marihuana. Justin Bieber hace no mucho, y ¿sabes qué? Hay que ver cómo ha cambiado la mentalidad. Tú que eres un gran conocedor de la música, te acordarás de aquella escena famosa de Jim Morrison, que prende un cigarro de marihuana y llegan en ese momento y lo agarra la policía y se lo lleva en pleno concierto. Bueno, hace muy poco, creo que el mes pasado, una cantante pop fresa prendió un cigarro de marihuana y no pasó absolutamente nada en el escenario, ¿no? Justin Bieber va a un programa y en lugar de hacer su acto de contrición y decir que es muy joven, que no lo vuelve a hacer, se burla, ¿no? Hay un cambio de mentalidad. ¿Qué es lo que hizo el cambio de mentalidad en Estados Unidos? En mi opinión, el éxito de la marihuana medicinal. Porque ellos en las encuestas que ellos levantaban en los 80s, tienen un grado de aceptación muy parecido al de México. El estigma era el que predominaba, pero es a partir de que avanza la marihuana medicinal y se empiezan a ver los resultados exitosos que empiezan a cambiar. ¿Por qué creo esto? Porque somos sociedades judeocristianas y aunque todos buscamos el placer, no está bien visto aceptar que se busca el placer, porque como que no está bien visto aceptar que en esta vida también es válido buscar el placer, y eso se ve como pues no muy bueno. Y en cambio, lo que sí es judeocristiano es quitar el padecer. Y en eso de quitar el padecer, la marihuana medicinal es muy buena.
ya ha demostrado tales éxitos y se ha llenado en Estados Unidos las historias de gente que ha mejorado su calidad de vida por eso. Por ejemplo, en México nuestra gente está teniendo agonía con dolor, y eso a mí me parece gravísimo cuando somos el segundo productor de marihuana en el mundo y el segundo productor de opio en el mundo, y tanto la morfina como la marihuana sirven para quitar el dolor, etcétera. Y entonces estas historias también de niñas, por ejemplo, en Colorado, la más joven que está en este programa de marihuana medicinal tiene 17 meses. Para ser menor de edad tienen que ser, obviamente, con el permiso de los dos padres y dos diagnósticos de dos médicos distintos. Bueno, ella tenía más de 3 días. Cuando fuimos en noviembre a Colorado y vimos, ya tenía menos de 10 convulsiones al día, y ahora está como en una convulsión a la semana, algunas semanas no tiene convulsiones, etcétera. Es decir, está teniendo éxito la marihuana medicinal, y eso es lo que en mi opinión ha hecho que cambie la mentalidad, ya no vean a la planta, entre comillas, como mala. Por eso ahora en las encuestas en Estados Unidos, ya la última de Gallup está en 58% la aceptación de la marihuana, incluso con fines recreativos. Bueno, Fernando, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es comisiones y buscar los consensos. Mira, yo estoy optimista porque ayer presentamos la iniciativa diputados de 6 grupos parlamentarios distintos, ¿no? Solo faltó el PRI, porque el PRI pues tiene una disciplina importante. Yo respeto, por supuesto que respeto la dinámica de cada grupo parlamentario, y sé que si no lo estuve ahorita en la presentación de la iniciativa, podemos construir los consensos en el dictamen. Pero que lo hayamos presentado diputados de 6 grupos parlamentarios me parece que es correcto. En el Senado, Mario Delgado también tuvo ya la adhesión, por ejemplo, de Roberto Gil del PAN. Entonces es un tema que está sumando a diputados de distintos grupos parlamentarios, legisladores de distintos sectores. Entonces yo lo que diría es, sigue el debate, sigue la discusión, y sigue ahorita el momento de los acuerdos. Busquemos acuerdos dentro del Congreso y también, por supuesto, a las autoridades de salud pública, porque lo que es verdaderamente lamentable de este modelo es que se trata de todo esto en la Ley General de Salud. Es un problema de salud, pero ¿cómo quieren entrarle al problema de salud con propuestas penales? Todo es con represión, policía, etcétera. Un problema de salud así no se atiende. Entonces, yo creo que podemos construir consensos. Eso es lo que vamos a estar, y por supuesto vamos a buscar hablar con todos para buscar generar estos consensos, por supuesto también con el gobierno federal, que es clave en esta decisión. Seguiremos, y cada determinado tiempo, Fernando, estaremos conversando tanto aquí como en el Canal 11 para tratar de ir armando también criterios, difusión de información y todo lo que pueda coadyuvar a que este asunto llegue a buen puerto. Oye, gracias, Javier, te agradezco la apertura, y para mí siempre será un honor y un privilegio estar contigo. Gracias, Fernando, que estuviste por ahí. Un fuerte abrazo. Para ti, Fernando Belauzarán, el diputado del PRD, al que conozco desde que Fernando era joven. Allá recordará usted, era de los líderes del 85, 86, allá en la UNAM, 87.